Lo femenino siempre ha vivido entre su noción de carencia y la noción de ternura. Por una parte es carente tras la herencia aristotélica de descubrir al no macho como lo carente, aquello que no es varón o masculino. La tradición le marca la privacidad, la censura, el silencio y la fecundación. Esto se complica más cuando quienes han nacido varones, ya sea por decisión, amaderamiento o porque simplemente no cumplen con los estereotipos de masculinidad. Este ser no solo se denomina incompleto, se le llama desviado, enfermo y loco. Se le cierran las puertas o se le teme. Se le reconoce como el germen de enfermedades catastróficas y como el propagador de antimortalidad. Lo femenino, por suerte, hoy está conquistando espacios, pero aún la violencia, además extendida, tiene que ver con una sistematización. Un femenino no puede hacer esto, no puede obtener tales cargos y deberá conformarse con lo que estructuralmente se le ha fijado. Ha llegado el momento de hablar de lo femenino. Para hablar de este gran tema de lo femenino, tenemos que partir de que supuestamente somos un género humano. Así habíamos nacido, como una especie de racionalidad diferente a los animales. Así toda la filosofía lo había entendido, o al menos la filosofía antes de los griegos. Pero cabe una pregunta: ¿quién dijo alguna vez hay que separar de los humanos al hombre y a la mujer, a la hembra y al macho? La siguiente pregunta es: ¿por qué de repente el hombre sería un ser completo, lleno de virtudes, lleno de cualidades, y la mujer sería un ser carente, un ser minusválido, un ser que necesitaría protección? Bueno, eso lo hizo Aristóteles. Pero también Platón en el libro 10 de la República, en donde se alude de la importancia de la razón y la minoría del instinto, la minoría de la sensibilidad, la minoría que tiene que ver con la intuición. Aristóteles y Platón son estos dos grandes padres que van a fundamentar a una religión judío-cristiana que ha nacido con un profundo recelo a la mujer. La mujer no cuenta en la religiosidad. La mujer, si llega a contar en la religiosidad, tiene una tarea: ser subsidiaria, ser la trabajadora, ser la enfermera, ser la monja. No es la obispa, no es la presidente de un país, muy pocas lo hay. No se habla mucho de las grandes reinas, normalmente son reinas en función de un rey. Aunque lo hay, poco se narra en la historia. Pero vamos un poquito más allá. A la mujer se le ha categorizado por sus defectos. Es la tentadora, es la que le llevó el pecado a Adán, es esa serpiente la que se incrustó en el árbol para tentar a esa primer pareja. Fue a la mujer a la que Adán acusó. Pero también es esa mujer que tiene un misterio, que tiene un secreto entre las piernas y que habrá que cuidar, porque ahí está su debilidad, pero también la riqueza del hombre. El hombre busca ese tesoro. Pero esto sigue siendo así. Es probable que ya no del todo, pero institucionalmente vemos que todavía existe esa noción. Al menos entre alumnos, entre personas, se ha ido rompiendo con ese concepto, con esa estructura. Pero a nivel jerárquico se están viviendo grandes cambios y que un conservadurismo no acepta.
Por ejemplo, en Alemania y en Bélgica, la Iglesia Católica ya está pugnando por sacerdotisas, como es en algunas religiones como la anglicana o la cristiana. Ya se está buscando que personas transexuales o transgéneros puedan ser sacerdotes, pero todavía hay una resistencia. ¿Por qué? Porque lo femenino es muy oculto. Si ser mujer es complicado, lo femenino tiene mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Porque si un hombre de repente decide que su sensación sexual y de identidad no es su pene, sino sus emociones y sentimientos, este sujeto va a ser rechazado. Tendrá que ser transvestido. Tendrá que irse a la marginidad. Es común poder hablar de un hombre fuerte, fornido, pelo corto, con pantalón de mezclilla o pantalón formal o traje, pero poder encontrarse a un hombre que libremente pueda usar la falda, libremente pueda usar un pantalón a la cadera o usar cualquier otro tipo de vestimenta, será rechazado, porque si era difícil ser mujer, es más difícil el asunto de lo femenino, es más complejo, tiene mayores barreras y mayores dificultades, porque si te quieres incorporar a tu campo laboral, tendrás que ser lo que dice tu acta, y tu acta dice masculino. Tendrás que disfrazarte de algo que no sientes, que no vives, pero que también no entiendes. Pensemos en dos últimas cosas del tema de lo femenino. ¿Por qué no se ha escrito en femenino mucho de las reflexiones? Por ejemplo, porque no se habla en las religiones de las diosas. ¿Por qué se hablan de los dioses? ¿Por qué? Porque normalmente siempre se consideró que al decir humano, que al decir hombre, se incluía. Pero esa generalidad de humano y de hombre no terminó incluyendo, terminó excluyendo, terminó hablando de quién era más fuerte que otro. Por último, pensar lo femenino hoy en día también no tiene que ver con un lenguaje neutro. Pensar lo femenino para este momento tiene que ver con un piso parejo, con una cancha general donde todos podamos convivir y no ser categorizados o sentenciados por una falda o por un pantalón, por una vestimenta, por un color de piel, por una longevidad en el cabello. Que pudiéramos tener un espacio firme donde todos pudiéramos andar y convivir, y donde la única diferencia sea solo quizá lo físico, pero que esas diferencias físicas no trasciendan hacia la cotidianidad, hacia un sometimiento de la mujer y lo femenino al hombre. Ha llegado el momento de plantear preguntas. ¿Por qué Dios tiene que ver con lo femenino? En el supuesto de que Dios existe, los emisarios de Dios, los redactores del relato de Dios, decidieron excluir a la mujer siguiendo ciertas normas. Caín y Abel, las 12 tribus tienen que ver con los hijos de Israel. Nunca se habla de Sara, nunca se habla de Agar en la cultura musulmana. Siempre se habla ya sea de Ismael, varón, o ya sea de Isaac, Israel. Entonces, el problema no es Dios y la mujer. El problema es la noción de lo femenino en los que redactaron o ejecutaron el discurso de Dios. Otra pregunta. ¿Tendríamos que desaparecer las religiones para que lo femenino... ¿Tendríamos que desaparecer las religiones para que lo femenino tuviera importancia? Creo que no. Porque religión tiene que ver con releer o religar. Mencioné hace un momento, en Alemania y en Bélgica se está dando un movimiento fuerte
que obviamente el Vaticano no reconoce al momento. Pero se está reestructurando bajo la pregunta: ¿por qué una mujer no puede ser obispo? ¿Por qué una mujer no puede consagrar? ¿Por qué una mujer no puede estar en un confesionario? ¿Qué haría diferente? ¿Dios no se manifestaría a través de una mujer? ¿Dios nada más se tiene que manifestar en un varón? Entonces, este movimiento que está ocurriendo en estos dos países no es que desaparezca la religión, es que reestructuren la religión y quizá, como hizo Jesús con los judíos, reestructurar la ley para que la ley no sea un peso, sino que la ley sean normas adecuadas para un piso más parejo donde no tropecemos tanto. Tercera pregunta. ¿Alguien que de bote pronto quisiera hacer una pregunta? Venga. ¿Por qué en la escuela no se nos habla de grandes científicas o filósofas? La culpa estuvo en Aristóteles y Platón. Aristóteles definió que la mujer es un ser carente y Platón desterró de la República la poesía, la sensibilidad, y filosóficamente la mujer es sensible. Entonces la mujer tiene que desaparecer de la historia. En la Revolución Francesa se habla de hombres, de Montesquieu, de Diderot, de D'Alembert, pero no se habla de mujeres. También hubo mujeres. En la ciencia, siempre hablamos en función del hombre, de lo masculino, pero para ser más concretos, la culpa está en la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía estableció esos grandes enunciados categóricos donde la mujer estaba minorizada. Lo que tienen que hacer los futuros profesores es indagar en libros, en referencias, para empezarle a plantear a los alumnos mujeres que también fueron importantes para el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Empezar a escribir una pedagogía, lo mismo que empezar a escribir una religión, no en lenguaje neutro con terminación en E, no, en un lenguaje que incluya nombres, aunque sean hombres, aunque sean mujeres, sin importar, y empezar a reflexionarlos. Esto fue el tema de lo femenino. Hombre, qué bueno.